algunos temas. Increíble esto, doctora, buenos días, qué gusto de saludarla, ¿cómo le va? Bienvenida a I99 y al Muchas diálogo. gracias. Porque a raíz de que pasó lo de Aladino, la gente se ha preocupado mucho más. Fíjese usted que antes de ello solo me hablaban del tema Alzheimer en la juventud, si era más normal que la gente joven, pero a raíz de esto, de los incidentes cerebrovasculares, la gente pregunta, y por eso también le pregunto a usted, ¿son normales los incidentes cerebrovasculares y de qué dependen o qué hay que hacer para que esto sea lo menos posible? A ver, la enfermedad cerebrovascular es la causa más frecuente de emergencia neurológica en el mundo. Las enfermedades cerebrovasculares pueden ocurrir en cualquier individuo, sobre todo en gente por encima de los 65 años, es lo habitual. Es el factor de riesgo no modificable más importante. Pero existe un factor de riesgo que es modificable y que la gente quizás lo minimiza, que es el control de la presión arterial, el control de la glicemia, el control del peso corporal. Glicemia es el azúcar en la sangre. Ya. Entonces, esos datos son importantes porque mucha gente piensa que como es joven puede pues ser de lo más libertario en no adquirir buenos hábitos, sobre todo alimenticios. Mucha gente descalifica un poco la calidad de sueño. La obesidad, el abdomen voluminoso son factores de riesgo muy importantes para ser propensos a enfermedad cerebrovascular. Entonces, si una persona, aunque sea joven y que esté activo profesionalmente o en cualquier actividad que realice, no cuida esos hábitos alimenticios y se deja simplemente sin importancias todo lo que corresponde al control de la presión arterial y al peso, pues entonces corre ese riesgo de hacer un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. Mucha gente piensa que los antihipertensivos solamente se toman cuando la presión está alta. Y eso es un gran error. Yo tengo muchísimos gente que escucho, pacientes. Es que hoy día no me tomé la presión porque amaneció la presión normal. Pero es que el antihipertensivo se toma para el resto de la vida. Sí, señor, sí, es una enfermedad que está ahí, es igual que el azúcar. El que es diabético para toda la vida, así la tenga controlada. Una cosa es que esté controlada y otra cosa es que no esté controlada. Por supuesto, el que no está controlada le va peor. Pero el que esté controlada significa que tiene que ser disciplinado en la toma de la medicina. Me encanta lo que dice, porque mucha gente lo toma así. Mire, el tema si eres hipertenso, no es que solo tienes que tomar la pastilla cuando estés pues con la presión alta o baja, sino permanente. Y eso dice la doctora Santibáñez, Rocío Santibáñez, que puede ser uno de los efectos para que a uno le produzca, uno de los tantos, que le pueda un incidente cerebrovascular. Lo mismo habla del azúcar, sabe que no lo sabía, me quedé y lo del peso me lo imaginaba, pero lo del azúcar también. Un dato importantísimo, Eduardo, es el sueño. El sueño. La calidad de sueño es fundamental. La gente que duerme menos ya se ha demostrado que a largo plazo tiene más riesgo de enfermedad cerebrovascular y de enfermedad de Alzheimer. Caracho. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el sueño es esa etapa en la cual el cerebro se libera de todas las toxinas, entre comillas, que ha cursado durante el día. Y la apnea del sueño, los roncadores, los voluminosos que roncan estruendosamente, probablemente ellos hacen hipoxia cerebral. Disminuye la oxigenación en el cerebro porque tienen obstrucción de las vías aéreas por la obesidad y entonces por ratos el oxígeno en el cerebro baja y eso también es un factor de riesgo para después hacer infartos cerebrales o tener enfermedades también cerebrales que corresponden a trastornos de memoria. Qué interesante. Jaime Velázquez, ¿alguna inquietud con la doctora Rocío Santibáñez, neuróloga, editorialista del Diario El Universo, pero sobre todo, en mi criterio, el mejor neuróloga que hay acá, en Guayaquil por lo menos? Adelante, Jaime. Bienvenida. La verdad es que la pregunta es, si bien es cierto, el sueño es tan importante para prevenir, digamos, a futuro una enfermedad como la que estamos hablando,
Hay momentos en que no depende de la persona dormir bien. Hay momentos en que uno se levanta en la madrugada varias veces por dolores en el cuerpo y se vuelve a dormir. Eso es, eh, o sea, ¿cómo lograr ese sueño de descanso cuando realmente a medida que usted va envejeciendo, pues obviamente se va despertando o duerme mucho menos, digamos? Sí, es habitual que el sueño va disminuyendo en cantidad a medida que envejecemos. Pero una cosa es sacrificar el sueño por hacer actividades que interfieren con la profundidad de ese sueño. Se ha demostrado que el tener varias luces prendidas dentro de la habitación, y habitualmente tú dejas cargando el celular, dejas cargando el iPad, el Apple Watch, queda la lucecita del televisor, o sea, quedan 3, 4 lucecitas. Esa luminosidad también interfiere en la conciliación de un buen sueño. El estar pegado a las pantallas, ya sea la tablet, ya sea el celular, minutos antes, o sea, tratar de quedarte dormido viendo el WhatsApp, viendo cualquier mensaje hasta el final, también interfiere. Tú tienes que dejar esas pantallas táctiles por lo menos 45 minutos antes y dedicarte a leer un libro de papel, si es que quieres ayudar a que te venga el sueño. Eso es por un lado. Por el otro lado, lo que usted dice respecto a la interrupción. La interrupción, sí, hay personas que interrumpen su sueño para ir al baño, ok. Pero si tienes cómo modificar esa ida al baño, ya sea porque tienes un problema prostático, ya sea porque tomas mucha agua después de las 7 de la noche, ya sea porque pones el aire acondicionado a una temperatura muy baja y por lo tanto te da ganas de ir al baño más tempranamente, entonces puedes modificar ciertos hábitos. Hay ciertos hábitos, hay ciertas condiciones que definitivamente no pueden modificarse. Hay gente que tiene problemas prostáticos graves o que tiene problemas vesicales o incontinencia, pues sí, pero en la medida de lo posible tratar de modificar ese ambiente. El ambiente de conciliación debe ser un ambiente plácido de conciliación, no lleno de música o de estímulos visuales del televisor sobre todo es el celular. Uno se queda pegado al celular buscando hasta el último mensaje o hasta el último noticia en las redes sociales. Y eso es una cuestión que interfiere. Por supuesto, el viejo, la persona mayor, tiene más dificultad que el joven. Lo que quiero hacer hincapié es que no puedes minimizar, porque eso es un hábito. Si tú tienes un hábito, un mal hábito, ya más tarde es mucho más difícil modificarlo. Ahora, doctora, también es cierto que el tema de estos enfermedades producidas por coágulos de sangre, que son los, digamos, lo que sucede cuando viene de repente estos paros del cerebro por una interrupción en el flujo sanguíneo, específicamente así es como se determina. Para prevenir esto también hay que tomar cierta medicina. Esa medicina que en un momento dado es administrada por los médicos, aquí hay un cardiólogo inicialmente que es quien evalúa esa situación, pero la aspirina es uno de los métodos más tradicionales que se utilizan para justamente licuar la sangre y que no se formen coágulos y que provoquen esto aquí. ¿Esto es así o realmente hay otra recomendación? No, esa recomendación sí igual. A ver, hay que puntualizar algo clarísimo que es para el cerebro. Si tu corazón está bien, si cardiovascularmente usted está bien cerebralmente. Entonces, usted, todo lo que mejore la salud cardiovascular va a prevenir enfermedades cerebrales. Entonces, si usted tiene una enfermedad cardíaca por el cual tiene que tomar aspirina, pues tiene que tomar aspirina para el resto de la vida. Y si usted ha hecho un infarto cerebral y necesita tomar aspirina para prevenir un nuevo infarto cerebral, entonces tiene que tomar aspirina. Y la aspirina no ha sido desplazada aún todavía porque es el mejor antiagregante plaquetario. Lo que pasa es que no todas las personas toleran la aspirina y entonces hay que buscar otras opciones. Eso siempre y cuando el proceso sea de un antiplaquetario, porque existen enfermedades cardíacas que no requieren antiplaquetarios, sino anticoagulantes.
Y los anticoagulantes ya es otro grupo de medicinas que requieren una mejor evaluación, que requieren un mejor control, porque tienen efectos también adversos cuando no son controlados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo está regulado por su médico. Y entonces muchas personas se despreocupan, porque yo entiendo que la vida tan caótica que llevamos en los últimos años, a veces nos despreocupamos y no vamos al médico años, y el hipertenso o el cardíaco debe ir a su cardiólogo por lo menos una vez al año. ¿Ya? Sí. Entonces eso es una cuestión de prevención, sobre todo porque el otro aspecto que también es de prevención es la alimentación. La alimentación de comidas ultraprocesadas ya está demostrado que interfiere en el buen metabolismo y en la adquisición de medidas preventivas para evitar enfermedades cerebrovasculares, enfermedades degenerativas. ¿Ya? Tú tienes que comer lo más sano posible en la medida de lo que puedes, no comer las comidas rápidas, que son a veces las que sacan de apuro. Yo le hice esta pregunta, perdóneme, doctor, antes de darle paso a Andrea y a Enrique Bolito, alguna vez que la consulté. Hay gente que tiene dificultades de dormir. Los cardiólogos mandan pastillas para dormir, porque dicen que es preferible dormir con las pastillas que no dormir. ¿Las pastillas para dormir causan Alzheimer? A ver, una cosa es los inductores del sueño, que son las pastillas para dormir que se venden sin receta médica. Sí. Esas no causan Alzheimer ni causan dependencia. Las que causan dependencia son los benzodiazepínicos, exactamente, los que requieren receta especial. Exactamente. Esos son los que causan dependencia, hacen muy difícil el retiro y que se ha demostrado, no que causan Alzheimer, sino que interfieren en el proceso de la velocidad del pensamiento y por lo tanto podrían provocar deterioro cognitivo a largo plazo. Andrea González, sí, y luego Bolito. Tengo 1000 preguntas, pero aquí me encontraron. No está Ramiro, tranquilo. No, mentira, está Ramiro. No está Ramiro, que es el que molesta. Tengo el gusto de conocer a Rocío desde hace años, yo también la admiro mucho, comparto contigo, Eduardo, sí. Creo que es la mejor neuróloga, yo diría del país, porque la verdad es que no conozco otra mejor, así que me vengan a corregir. Sí, es la verdad. Pero Rocío, querida, tú hablas de esta vida tan caótica que llevamos, el estrés, este factor de la ansiedad antes de dormir, de esas ganas de coger el teléfono y seguir buscando, como tú dices, el último mensaje, la última noticia. ¿Cómo hacemos para tener esa costumbre de bajarle un poco al nivel de información que recibimos durante 24 horas para poder dormir y que el cerebro realmente se relaje? ¿Qué hacemos con el estrés? A ver, es una pregunta bien complicada de contestar, porque depende de cada personalidad. Hay gente que es muy analítica y sabe poner límites, y hay gente que por su misma condición de ansiedad y de estar eléctricamente activo, pues hace que estén mucho más pendientes de todos estos detalles que a veces son insanos. Pero es una cuestión de voluntad, o sea, al principio va a ser difícil, es como cuando tú dejas el cigarrillo, o sea, al principio quizás es muy, muy difícil, la gente las pasa negras los primeros meses, pero una vez que ya arrancaste, ya te vas adaptando. Yo podría decir que este es un hábito que yo lo he adquirido ya de vieja, tomar café sin azúcar. Comparto, yo también, ya tomo café sin azúcar. Y costó, sí es verdad, sí cuesta. Me costó hartísimo tomar café sin azúcar. Pero los cafeteros dicen que esa es la pepa. Ahora no puedo con azúcar. Exactamente. Así se le gusta el café. Y yo decía, pero qué malo ese café sin azúcar, no puede ser. Pero no, te vas acostumbrando. Y al principio, y un poquito menos, hasta que te vas acostumbrando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deja el celular en otra habitación. Hoy día voy a dejar el celular en otra habitación. Se va a quedar cargando en otra habitación. El Apple Watch se queda cargando en otra habitación. Y bueno, y hoy día voy a hacer esto. Entonces, te pones como pequeñas metas. Yo creo en cuestiones de salud, uno nunca debe ponerse metas así a muy largo plazo, porque uno no sabe qué va a pasar. Pero se pones pequeñas metas. Hoy día voy a hacer esto. Entonces, me transo conmigo mismo, negocio conmigo mismo. Hoy día voy a poner el celular en este lugar, y para aunque que no sea me en el otro velador, ¿no? Para que no lo tengas ahí ponerlo a la boca abajo, mano, o sea, igual te vas a levantar, ¿no? Y la alarma te va a sonar. Entonces, son cuestiones de hábitos, cuestan, pero ya es cuestión de voluntad. Ver, tú lo que estás haciendo es invertir
porque ya no te mueres a los 60 años habitualmente, ¿verdad? Te Claro. mueres habitualmente a los 80 si es que no ocurre Algún un tema. imprevisto, Exacto. ¿verdad? Esa es más o menos la expectativa de vida. ¿Y qué es lo que uno quiere? Quiere uno ser autónomo hasta el final, o sea, lo que más Exactamente. pueda, ¿no? No depender de otra persona y poder tener la conciencia y la capacidad de poder tomar tus propias decisiones. Claro, este órgano tan importante que en realidad nos guía. Eso me lleva a la última pregunta. con tranquilidad. El azúcar, ¿qué tan malo es el azúcar? Se hablaba de que, justamente tú nos cuentas que has dejado de tomar azúcar, se hablaba de que el azúcar también No, tiene casi no daños tomo para el tema en el cerebro. ¿Qué es lo que se ha descubierto con el azúcar? ¿Es tan mala como creíamos? Bueno, el azúcar es importante porque es parte del metabolismo necesario para que funcionen todos los órganos y de hecho las células cerebrales sin azúcar no funcionan. Así es. Las crisis de hipoglicemia en los pacientes diabéticos son más dañinas que las crisis de elevación del azúcar. El problema es el exceso del azúcar o los azúcares que ya son procesados. Procesados, ¿ya? exacto. Entonces, por ejemplo, tomarte un batido de una fruta y a eso echarle azúcar. Azúcar morena, preferiblemente. Debería uno tratar de consumir ese batido o la fruta directamente sin azúcar, que ya viene con la fructosa natural, que es el azúcar que necesitas, Entonces, ¿no? el azúcar a largo plazo lo que te altera es el metabolismo de la insulina y te produce a veces resistencia a la insulina y todo eso interfiere en la buena conducción de las conexiones cerebrales que hacen que pues te mantengas bien sano. Despierto, ¿no? exacto. Sí. O sea, ni mucho ni poco. Realmente creería yo que el azúcar de fuente natural entonces sería lo más... Sí, o sea, yo creo que hay que siempre pesar, ¿no? Riesgo versus beneficio y si uno puede evitar consumir tanta sal, consumir tantos aderezos, consumir tanta azúcar, pues uno lo que estás invirtiendo a largo plazo es por salud. No, así es, comparto contigo, creo que lo más importante es, como tú dices, llegar cuerdo, ¿no? Llegar en todas nuestras capacidades a los años ahora que se extiende tanto, pues, el tiempo de vida. ¿Alguna recomendación para bajar los niveles de ansiedad? Buena esa. Viendo ahora Muy buena. cómo está el mundo, ¿no? En general, porque no solo en Ecuador está convulsionando. Algo que se recomiende para poder controlar yoga, respirar, alguna de estas cosas. Lo que se Ejercicio. recomienda siempre es el ejercicio. Ok, cualquier ejercicio. Cualquier Cardio, tipo de- yoga, lento, rápido. Caminar. Bailar, Bailar. si te gusta bailar, Sí, me el encanta. yoga, el tai chi, lo que tú quieras, pero invertir unos 45 minutos por lo menos en hacer ejercicio. Y mientras más ejercicios aeróbicos hagas, mayor gasto cardiovascular hagas, mayor circulación cerebral también tienes. Claro, buenísimo. Eduardo, no sé si tú tienes más Bolito, preguntas, Bolito, no lo sí, hemos solamente antes de Bolito. Lo que estoy viendo, doctora Rocío Santibáñez, es que este tema para los incidentes cerebrovasculares son una integralidad. Comenzamos, Andrea, Jaime, Bolito, con el tema, comenzamos de la presión, de los hipertensos, tomar la pastilla de por vida. Luego siguió la doctora hablando del azúcar. Posterior de eso habló del peso. Después de eso habló también del ejercicio. Luego habló de la sal. O sea, y del sueño, que es fundamental, y de la apnea. O sea, son muchos temas a considerar. No es uno solo, Andrea, no es uno solo, Bolito. Y me parece súper importante e interesante que los tomemos en cuenta. Ya, no cada vez que pasa lo que pasó, que gracias a Dios entiendo se está recuperando y le mandamos un abrazo a Carla, a su hija, a Aladino, amigo de esta casa, pero no cuando pase esto es que todo el mundo se asusta y recién dice, ay no, aquí estamos haciendo esto, no es la primera entrevista que hacemos con Rocío Santibáñez, hay que tomar en consideración. Y la otra cosa que me olvidaba y que es importantísimo es el alcohol. Importantísimo. Importantísimo. El alcohol, si bien es cierto que hubo muchos estudios que sí, que una copita de vino diario te ayuda a la salud cardiovascular, sí, pero a veces esa copita se vuelve en copita y media, en O la dos copa es muy copitas, grande. la copa muy grande, Una botella. y los fines de semana, y entonces se vuelve un hábito. Y cuando te das cuenta, pues estás ingiriendo más cantidad de alcohol, que también es un factor de riesgo para enfermedad de demencia. Claro, claro. Y algo, te cuento algo, en el Guayas Profundo era normal, muy común tomar el puro, se le dice puro. El puro, ahora en los años recientes, los jóvenes del campo, de nuestro Guayas Profundo, te rebajan el puro con Sprite.
por la cantidad de demencia por alcoholismo que había en nuestro Guayas Profundo, por lo fuerte del puro, sin que sea antes mezclado. Real, 100% real. Sí. Claro que sí. O sea, y también depende de la cantidad de alcohol que tomas, ¿no? O sea, Así la es. calidad de alcohol, perdón, que tomas. Sí. Bolito San Martín. Gracias, Eduardo. Doctora, usted al inicio de esta entrevista dijo que a partir de los 65 años estamos expuestos a riesgos cardiovasculares, cerebrales, sí. Ajá. Pero ¿eso es una estándar o hay un tipo específico como para estar expuestos a ese riesgo? O sea, en enfermedad cerebrovascular hay dos tipos de factores de riesgo. Aquellos que no puedes modificar y aquellos que sí puedes modificar. Cuando no pueden modificar son hereditarios. No, No. la edad no la puedes modificar. Ok. Mientras más viejo eres, más posibilidades riesgo, de más riesgo de posibilidades. enfermedad cerebrovascular. Ok. Es difícil que un infarto cerebral ocurra en una persona de 30 años, Ujú. pero es frecuente que ocurra en una persona de 80 años. Ok. ¿Ya? Entonces es un factor de riesgo no modificable. La otra es la herencia. Sí, si tú tienes en tu familia gente que fallece de enfermedad cerebrovascular, que fallece de enfermedad cardíaca, Mire, otro tú dato. también estás en riesgo. Tienes que poner las barbas en remojo, pues Wow. porque tienes riesgo. Es como el que tiene riesgo de Alzheimer. Si tu papá ha tenido Alzheimer, es posible, probable. Es probable. Perdón, Bolito, yo te voy a preguntar, ¿cómo Mm. podemos prevenir eso? ¿Hay alguna manera de hacerse un test para saber qué tan propensos Esa es una muy buena estamos pregunta. Todo el mundo- Claro. todo el mundo cómo piensa eso, prevenir? todo el mundo pregunta eso. A ver, no existe un test específico para poder decir, te va a dar Alzheimer. Lo que existe hasta el momento en el mundo y no existe en el Ecuador es hacerse una prueba genética para poder descubrir un alelo que es uno de los factores de riesgo de Alzheimer. Wow. Pero que el tenerlo positivo, ese gen, no significa que lo vas a desarrollar la enfermedad. Ok. Entonces, es un debate que todavía se establece en el mundo, si vale la pena hacerte ese examen de sangre a los 30 años y decir, amargarme desde los 30 Y eso años. te iba a decir, ¿qué que puedo voy hacer? y si no tengo una... Ujú. Porque el asunto sería si tú tienes una vacuna Claro. o algo que diga, Claro. hoy me pongo esto para que no me dé la enfermedad. Claro. Pero si te haces el examen y el examen sale positivo, es posible que te dé como es posible que no te dé. Entonces, ¿vale la pena amargarse sabiendo de que quizás te dé? Esa es la Y no hay cómo interrogante. prevenir sabiendo que Hasta el tienes momento el, no hay. el Ni factor. tampoco hay cura, doctor. No hay cura, pero la prevención está justamente En en todo todo esto. lo que hemos conversado. Claro. Doctora, cuando ayer me pasaron la lista de los invitados en esta mañana y vi el tema, o sea, me gusta investigar y veo ahí que en el tema del Alzheimer podría ser producto de una infección, ojo, no tanto de algún trastorno, De otro qué sé tipo. yo, por otro tipo. Wow. No sé si usted tenga algún conocimiento. Se debate actualmente, o sea, en el Alzheimer existe dentro del cerebro cambios anatómicos que ocurren 10 a 20 años antes. Es decir, si yo voy a desarrollar Alzheimer, supongamos en los próximos 10 años, significa que en este momento mi cerebro ya tiene cambios de Alzheimer. Que se ven en tomografía. Que se ven patología, o sea, haciendo un corte en la biopsia cerebral. Eso no es posible desde el No, punto de pues, vista claro, práctico. exactamente, Ok, así es. pero si... Entonces ahí se producen unos depósitos de unas sustancias anormales, que son la sustancia amiloide, que son las que se han hablado por mucho tiempo que es la causa de esa interrupción en la buena conducción cerebral. ¿Qué es lo que se habla últimamente? Ujú. Que debe haber un factor gatillo, Ya. algo que desencadene por qué en algunos esta sustancia anormal que a veces se produce por la vejez, por envejecimiento, Ujú. en algunos produce Alzheimer y en otros no. Y entonces ahí entra el cuadro de las infecciones. Y en el cuadro de las infecciones Ya. están catalogadas la enfermedad periodontal. Sí, exactamente. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué? Porque Ujú. a veces nosotros no nos damos cuenta y la gente adulta mayor se descuida mucho de la dentadura. Y tú puedes tener Mira. un absceso periodontal, Sí, puedes eso fue lo que tener, leí. puedes tener Exacto. una infección en la encía Ujú. y eso gatillar a este proceso inflamatorio. Carajo. El otro dato es la microbiota intestinal. El alterar la flora intestinal por el mal uso de antibióticos, por una mala dieta,
también provoca depósito, activación de este mecanismo inflamatorio que hace que el cerebro se conecte, porque hay un eje intestino-cerebro, Claro, se conecte claro. directamente para que se provoca un gatillo de inflamación. Entonces, como tú ves, todo lo que está estamos hablando, conectado. todo está Wow. conectado en estilo de vida. Así Claro, es. estilo de Es vida. estilo de vida. Integralidad. Increíble, Oiga, increíble. le quiero agradecer. Hemos entre Interesante. 5 minutos paneado, como dice, peinado, como dicen los militares y los policías. Exacto. Todo el tema. Me queda como resumen, no sé si mis compañeros me quieran y usted, Rocío Santibáñez. Son muchos, es una integralidad, son muchas cosas, pero la base es lo que acaba de decir, el estilo de vida. Tener una vida saludable, con conciencia, porque no excederse, de eso se trata. Y cuidarse, por ejemplo, el tema de los dientes. Increíble. Un tema que Wow. la gente se descuida A mucho. uno no le gusta ir al No, dentista, pues, pues, nadie. a nadie le gusta, Además, son pero carísimos, A todos ¿verdad? nos gustaría que hayan evolucionado un poco más en Sí, el a tema todos. de la terapia del Esa- dolor. Esa maquinita de calzar, Sí, eso es un Yo trauma. Nadie le escucho gusta. eso y empiezo a temblar, pero qué increíble cómo está todo conectado y definitivamente mantener, o sea, desde la flora bacteriana hasta tus dientes saludables es necesario para tener una vejez digna. Sí, no es Es- eso. es increíble. Cuidadosa, ¿no? Por lo que es. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por gracias estar en el también. diálogo y gracias por estar acá. Muchísimas Un gusto. gracias. Queridos amigos, Jaime, vamos a cerrar el programa. Te mandamos un abrazo a ti y a toda la audiencia que nos ve y nos escucha en I99, en el canal CNT Play, donde nos transmite, donde todos los días transmitimos, en nuestro canal de YouTube Radio I99 y en la radio en